Bien, jóvenes, buenas noches. Vamos a continuar interpretando artefactos del tema que ustedes debieron revisar la anterior clase. Recuerden que lo que deben aprender son los términos ecográficos, los artefactos, ¿ok? Vamos a ver imágenes. Dijimos que los artefactos son imágenes que aparecen en una pantalla cuando estamos explorando al paciente, pero que no corresponden a estructuras anatómicas reales, ¿sí? Pero que estos artefactos son un mal necesario porque nos ayudan a interpretar lo que estamos observando. Esta es una imagen, ¿la pueden observar? Sí. Sí, doctora. Bien, esta es una imagen, ¿ya? Con un transductor curva lineal, ¿sí? Curva lineal. Es una imagen de un hígado, ¿sí? El hígado, ¿sí? Es hipoecoico, es homogéneo, ¿sí? Es homogéneo, es hipoecoico, tiene su diafragma que es curvo, que separa lo que es tórax y abdomen, es hiperecoico, ¿sí? Tiene su vesícula anecoica, ¿ya? Y ahora lo que venimos, los artefactos. Esto que ustedes ven como unas líneas que caen, ¿sí? Se llama el artefacto de sonidos bajos. Reverberación, sonidos bajos. La reverberación, sonidos bajos, se produce en todas las imágenes que ustedes observan. Desde la huella del transductor puede llegar hasta la mitad del órgano o puede sobrepasar, como es en este caso que están viendo como unas pelucitas que cae y se pierde. Ese es el artefacto de sonido, de reverberación, sonidos bajos. No veo que tenga mucho valor diagnóstico para ayudarme a decir, ah, estoy viendo esto o estoy viendo otra cosa. No, aparece en la mayoría de las imágenes. Me gusta más la reverberación cola de cometa, que me ayuda a interpretar gases en el tubo gastrointestinal, me ayuda a ver si hay cuerpos extraños metálicos, ¿sí? Pero el de sonidos bajos no tanto, pero el artefacto reverberación cola de cometa, ese sí, porque si yo veo muchas reverberaciones cola de cometa, puedo pensar que hay un cuerpo metálico dentro del paciente, ¿sí? Y lo normal es que se encuentre dentro de los intestinos, dentro del estómago, este artefacto de reverberancia, ¿sí? Esta mancha blanca como playa de arena, que está debajo de esto negro, que es líquido anecoico, que es el contenido biliar, se llama artefacto de transmisión o de refuerzo posterior. Esto, que se ve más blanco en relación al resto del parénquima, es por el artefacto. No es que en esta porción el hígado tenga grasa. No, es por el artefacto. ¿Ok? Pero si ustedes ven el contexto de alrededor, es más hipoecogénico, hipoecoico, hipoecogénico es lo mismo. ¿Ya? Entonces vemos un artefacto, en una imagen pueden aparecer varios artefactos. Puede aparecer este, y puede aparecer este otro. ¿Ok? Esto que se ve al otro lado del diafragma son las reverberaciones cola de cometa, que son producidas por el aire del pulmón. Al otro lado del diafragma, lo único que vamos a ver son reverberaciones por el aire pulmonar. ¿Ok? Bien. Entonces, recuerden que en una sola imagen pueden aparecer varios artefactos. Entonces, para que nunca se olviden, debajo de una estructura con líquidos, refuerzo posterior o transmisión. Al otro lado del diafragma hay cola de cometa, como se pueden ver aquí, pelucitas que caen. Y en la huella del transductor, el artefacto de reverberación, sonidos bajos. Ahora ustedes me van a decir, ¿qué es esto? ¿Qué La transductor? vejiga, doctora. Ya, la vejiga. Refuerzo posterior. Ya, refuerzo posterior. Esta es una vejiga urinaria moderadamente distendida o moderadamente llena, ¿ya? Que tiene en la huella del transductor, que por cierto es un transductor curva lineal, estas líneas hiperecoicas que van cayendo es el artefacto de Reverberación de sonido bajo.
Sonidos bajos. Fíjense que ahí se perdió, mire. Y de ahí no se nota, ¿no? Porque lo que tenemos aquí ya no es tejido denso, es líquido. Y los líquidos son sus amigos, ¿no? Pasa el sonido. Entonces, al comienzo se pierde, ¿no? Entonces, reverberación, sonidos bajos. Y el artefacto de aquí, la playa de arena, debajo de los líquidos. Refuerzo posterior. Refuerzo posterior o de transmisión. La playa de arena es para que se acuerden, no como cuando hacíamos exámenes de escribir, me ponían playa de arena. No es tal cosa, es para que se acuerden. Pero es refuerzo posterior o artefacto de transmisión. Estos artefactos les va a ayudar a saber que lo que están viendo es líquido, porque si ustedes no tienen un buen equipo o una buena calibración o un buen manejo, van a ver a veces imágenes oscuras y ni bien como la van a ver oscura en relación a lo que están mirando, van a decir líquido. Y a veces no es líquido, hasta a mí a veces me pasa eso. Digo líquido y no es líquido. Quien me va a decir que es líquido es esto. A veces la estructura puede ser oscura, yo la miro y a simple vista, líquido. No, le busco este artefacto y no hay. Si busco a esa zona oscura y aparece este artefacto, pues es líquido. Si no, no es. ¿Ok? ¿Esto qué es? Igual es una vejiga, doctora. Puede ser una vejiga, sí. Anecoica, sí. Ausencia de eco significa anecoica. ¿Qué se ve aquí? Recuerden que en una imagen, ¿ya? La huella del transductor siempre va a ir aquí, donde está el cursor, aquí. Siempre. Eso me va a indicar, la marca del equipo trae una letra GE, una flecha, un puntito, pero esa huellita siempre debe ir acá. Si ustedes esa huellita al prender el equipo lo dejan a este lado, todo lo que enfoque va a salir volcado. El hígado, en vez de verlo aquí, lo van a ver acá. El vaso, en vez de verlo acá, lo van a ver acá. ¿Me entiende? Entonces, esa marca de referencia siempre va a ir a la izquierda de la pantalla, aquí donde le estoy apuntando. Eso me indica que la cabeza del paciente está a ese lado. Entonces yo digo, craneal, caudal. El paciente, según mi técnica y las que yo les enseño, es de cúbito dorsal, se ha echado de espalda. O sea, el paciente está así. ¿Sí? Entonces, esto es dorsal porque esta parte queda arriba, ventral, lo que va abajo, craneal, va a su cabeza y caudal. ¿Sí? Entonces yo describo la imagen y digo, dorsal, en la pared dorsal de la vejiga urinaria se observa una estructura de superficie hiperecoica y sombra acústica distal. ¿Qué será esto? ¿Qué es esto? Reverberación magnética. No, no es reverberación porque esto es una sombra negra, fíjense. ¿Quién es la que venía, chocaba el sonido y le decía, ojo, oh, no puedes pasar y daba una sombra negra? Sombra acústica. Hueso. Sombra acústica refractivo. Sombra acústica reflectiva, que aparecía en qué estructuras aparecían. Puede ser en los bordes de órganos redondos, riñón, quistes. Reflectiva en hueso, ahí cálculos. permítame ahí corregir algo. Ese que dice la compañera es sombra acústica refractiva. Ese es el que aparece en los bordes. Pero fíjense que este está apareciendo desde adentro. Esa es la sombra acústica reflectiva, la que aparece en cálculo, aparece en las piedras, un cuerpo extraño, algo sólido, las costillas. Esa es un cálculo. Esto es un cálculo. Un microurolito, cuando mide menos de 1 centímetro, es un microurolito. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos este microurolito. Sé que es microurolito por la sombra. Sé que es un sedimento mineralizado porque tiene sombra. Si fuera un punto brillante o muchos puntos brillantes aquí adentro de la vejiga y no tuvieran sombra, yo diría, pueden ser cristales, pueden ser bacterias, nitritos, cilindros, no sé qué será, pero tienen el mismo aspecto. Para saber qué es, tienen que hacer un examen de orina, porque eso es microscopio.
¿no? Microscópico. Entonces, cuando veamos un sedimento y querramos diferenciar si es mineralizado o no mineralizado, la sombra nos va a decir. Y cuando es mineralizado, muy probable que estamos frente a cálculo. Entonces, vemos la sombra y vemos el artefacto de transmisión. ¿Sí? Bien. Ahora aquí, ¿qué órgano es este? Craneal, caudal, dorsal y ventral. Igual es una vejiga urinaria, doctora, y la sombra que da aquí puede ser del colon. Ya, puede ser, sí. Sí, porque es borrosa. Fíjense que tiene una interfase hiperecoica. ¿Se acuerdan de la interfase tejido blando gas? Que la sombra es borrosa, ¿sí? Esta es la sombra borrosa. Es el colon que pasa dorsal a la... Si recordamos anatomía, la posición echado en decúbito es vejiga, en caso de hembra útero y después colon, ¿sí? Entonces, este es el colon que está lleno de materia fecal y que empuja a la vejiga y se ve como si fuera un cálculo dentro, pero no es un cálculo. Puedo confundirlo, sí, y decir a simple vista un cálculo, pero yo al mover el transductor, recuerden que siempre van a ser vistas longitudinales y vistas transversales. Vistas longitudinales, vistas transversales. Entonces, si ustedes apuntan longitudinal con la marca hacia la cabeza del paciente y aparece, giran 90 grados y desaparece, no es un cálculo. ¿Sí? Un cálculo en corte longitudinal y corte transversal debería permanecer dentro de la luz del órgano y dentro de la luz de la vejiga. En cambio, y se van a dar cuenta, porque si esto es el colon, cuando hacen longitudinal, el colon es pues un tubo, ¿no? Giran y se va a hacer redondo. Vuelven a longitudinal, se alarga. Vuelven y se hace redondo. Entonces ahí se van a dar cuenta. O pueden hacer vistas laterales. Una pregunta, doctora. ¿Sí? Digamos, usted dijo que ahorita la imagen que está ahí está llena, el colon está lleno, dice, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo podemos saber si está lleno o vacío? Es raro ver un colon vacío, sobre todo el colon descendente. La mayoría de las veces usted va a ver el colon y con materia fecal y tiene este aspecto, superficie hiperecoica y sombra, ¿sí? Inclusive sombras mucho más marcadas, ¿sí? Más gruesas, digamos, de la materia fecal. Es raro ver un colon vacío, inclusive cuando lo vemos vacío nos preocupa, ¿sí? Es raro. Ya les voy a mostrar una imagen cuando estemos haciendo la práctica de colon vacío. Es diferente. Se ve, inclusive ustedes dicen, ese es el colon, porque no están acostumbrados a verlo. Siempre están acostumbrados a verlo así, con materia fecal. O con líquido. Muchas veces recién comió, entonces está en el periodo de la digestión donde y tomó agua, entonces el colon se llena de líquido. Entonces usted, ay, tiene una colitis, y no, es que lo trajeron sin preparación, sin ayuno, y el colon se dilata con líquido. Entonces se va a ver negro, turbio aquí adentro, ¿sí? Entonces, muchas veces así lo van a ver. Pero les voy a mostrar uno vacío, es la única vez que ustedes van a ver su pared del colon, porque normalmente no ven la pared, ven la interfase, ¿no? ¿Sí? Bien. Aquí tenemos otra imagen. Este es el... Doctora, una pregunta, ¿cuál era el artefacto que se veía ahí? En el anterior, en ese. Sombra acústica sucia. Sombra acústica, bueno, hay dos tipos de sombra acústica, ¿no? El refractiva y el reflectiva. En este caso sería sombra acústica nomás, ni reflectiva ni refractiva, porque la reflectiva es la que se propaga en cosas más densas, más duras. Sí, generalmente esto sé que es sombra acústica, pero no le da la clasificación de reflectiva. Solamente es una sombra acústica producida por la interfase del tejido blando y el gas. Es sombra acústica. ¿Ya? Ahorita les van a ver los otros. Bien. ¿Qué órgano es este? El hígado, doctora, esa es la vesícula biliar. Ya, este es el hígado, esta es la vesícula biliar,
y debajo de la vesícula biliar hay otra pequeña estructura irregular con contenido interno líquido y el artefacto de refuerzo posterior. Posterior. Este es un... Páncreas. No. ¿Qué está dentro del hígado? Recuerden que, ¿qué es lo? Ahorita vamos a entrar a ese tema. Todo órgano se le observa tamaño, forma, bordes, textura y ecogenicidad. ¿Ya? Entonces aquí si hablamos de la textura, este hígado está heterogéneo. La distribución del eco del ultrasonido no está distribuido de forma homogénea, porque aquí hay una interrupción del sonido, porque hay una pequeña lesión focal, ¿ya? Que me está produciendo un artefacto que es compatible con un quiste. Es una estructura pequeña, de pared fina, delgada, con contenido interno líquido y refuerzo posterior. Esto es un quiste, ¿sí? Un quiste, ¿ya? El quiste se caracteriza muchas veces por ser más redondo, pero o puede tener otra forma, pero normalmente son ovalados. Tiene la pared fina, delgadita, y si la logran ver, es hiperecoica, ¿ya? Como cualquier estructura de cualquier cápsula de los órganos, como el diafragma, como la pared de la vesícula, como la cápsula esplénica, ¿no? Entonces es hiperecoica, con el refuerzo posterior que produce el líquido. Aquí vemos el diafragma y al otro lado del diafragma, miren, reverberación cola de cometa, que es el aire del pulmón. ¿Ok? Entonces, esto es el hígado con una lesión focal. Ya cuando entremos al tema, vamos a ver que hay lesiones focales, en este caso un quiste en el hígado, y lesiones difusas. Lesiones difusas y vendrían a ser lo que abarca todo el órgano, como ser una hepatitis aguda, una hepatitis crónica, una cirrosis, un linfoma, ¿ya? Mientras tanto, las focales, como dice su nombre, es lo que afecta una porción del órgano. En este caso, puede haber un quiste, podría haber un tumor, podría haber una hiperplasia nodular, podría haber una calcificación, ¿no? O una pequeña lesión en el órgano. ¿Qué órgano? Vejiga urinaria, doctora. Vejiga urinaria llena, ¿sí? No la vemos completa. La pared, cuando está bien llena, la pared es bien fina y delgada, ¿sí? Poco evidente, pero si la logramos ver, ya vamos a ver cuando nos toque el capítulo de vejiga, que debe tener un espesor hasta 0,3 centímetros en condiciones normales, cuando está moderadamente distendida, no cuando está pequeña, porque al estar más pequeña la pared es más gruesa, ¿sí? ¿Tiene un contenido anecoico puro o turbio? Turbio, doctora. Tiene un Turbio. contenido turbio, ecos internos ecogénicos, ¿sí? Aquí asentados con sombra o sin sombra. Sin sombra. Sombra. Sin sombra. Entonces, si son sin sombra, ¿en qué sedimento, en qué tipo de sedimento pensamos? ¿Mineralizado o no mineralizado? No mineralizado. No mineralizados. Y si es dentro de los no mineralizados pueden estar los sedimentos celulares, ¿sí? Que son los desprendimientos del epitelio interno, puede haber bacterias y puede haber a veces nitritos, ¿no? O si hubiéramos visto mineralizado ya serían los microrolitos, los cálculos y demás. En este caso un sedimento no mineralizado puede ser de tipo celular, ¿sí? El sedimento muchas veces puede ser fisiológico patológico. En este caso vemos mucho contenido, puede ser quizás patológico. ¿Qué vemos alrededor? ¿Qué artefactos? Debajo de la vejiga el artefacto de Refuerzo posterior. refuerzo posterior. Aquí tenemos un poco de Reverberación, Reverberancia, sonido bajo. sonido bajo. sonidos bajos. Y esto es, Reverberación, cola de cometa. ¿quién lo produce? ¿Qué es esto? Los gases. Los gases de los intestinos. Estos son los gases de los intestinos. ¿Sí? Así se ve. Bien. ¿Qué órgano ven? Riñón. Riñón.
Riñón izquierdo o derecho. Riñón izquierdo, porque aquí está el vaso. Cuando está el derecho van a tener al hígado en el lóbulo caudado pegado al riñón. Aquí no hay nada. Aquí debería estar el hígado si fuera derecho. En cambio, este pedacito que ven aquí y esta lengüetita que ven acá es el vaso. A veces abraza así porque viene cabeza, cuello, cuerpo y cola. O sea, de esta forma. Entonces, este que se ve más hiperecoico es el vaso. Y este es el riñón. El riñón tiene zona cortical, que es la que comparamos hipoecoica, con el vaso, que es hiperecoico, y con el hígado, que es hipoecoico. Viene el borde corticomedular, que es la división entre la corteza y la parte medular, y la médula está compuesta por divertículos, ¿no? Tiene unas zonas así, 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 medias redonditas, y al ser medias redonditas salen estas líneas que ven ustedes aquí, que es el que decía al comienzo su compañera, sombra acústica refractiva, inclusive aquí la ven, es la que se ve en los bordes de estructuras redondas. Aquí adentro hay estructuras circulares, entonces de ahí salen esos filos de sombra que ven ustedes que están cayendo por acá, me está confirmando que son estructuras lisas, ¿ya? Redondeadas. Y aquí me está indicando que este riñón está liso y es ovalado, me indica este filo de sombra, ¿sí? Entonces aquí tenemos el artefacto de sombra acústica refractiva, ¿ok? Ese es un riñón normal, bueno, no diríamos normal, es un riñón dentro de los límites conservados ecográficamente, ¿no? Normal es cuando hablamos de funcionalidad y ecográficamente no se puede ver la función, ¿sí? Entonces, un riñón dentro de los límites conservados o un riñón conservado, ¿sí? Y un vaso conservado, hiperecoico, ¿sí? Bien. ¿Qué órgano es? ¿Mm? ¿Qué órgano es? ¿Qué órgano es? ¿Mm? El riñón. Este es un riñón, pero si este es un riñón, sí, este es un riñón conservado. Y en este caso es un riñón con una lesión focal. Las lesiones focales y las lesiones difusas que yo les hablaba pueden aparecer en todos los órganos. En el hígado, en el vaso, en el riñón, en la próstata, en la vejiga. Ya vamos a ir aprendiendo de cada uno. ¿Sí? En este caso es un riñón. ¿Sí? Que en su polo craneal tiene una estructura ovalada de pared fina, delgada, poco evidente o poco visible, con contenido interno anecoico, con filo de sombra o sombra acústica refractiva y con artefacto de refuerzo posterior. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Un tumor sería? Hace rato describí aquí ¿Un quiste, doctora? un quiste, las características aquí en la China, forma ovalada, pared fina delgada, contenido interno homogéneo, anecoico con refuerzo posterior o sombra acústica refractiva, estamos hablando de un quiste, es un quiste renal, ¿sí? Este es el riñón que, bueno, tiene alteración y vemos que el brillo de la corteza no está normal, que hay dilatación de pelvis, bueno, pero aquí lo que yo quiero mostrarle es el quiste. Bien, ¿qué órgano es? ¿Qué órgano es? ¿Mm? ¿Qué órgano es? La vejiga, pero la vejiga vacía. Y dijimos que el requisito es que esté la vejiga llena. En este caso vemos un poco de contenido urinario, vemos la pared más gruesa de lo normal y vemos un artefacto de superficie hiperecoica y sombra acústica distal. Esto es un
Superficie perecoica y sombra acústica distal sale del lumen de la vejiga, que es ¿no saben qué es? Un cálculo. Esto es un cálculo, un tremendo cálculo para cirugía. Siempre se miran vistas longitudinales y vistas transversales. Esta vejiga es esta misma. Cuando está longitudinal el transductor así, con la huella hacia adelante, ¿sí? Cuando hagamos la práctica, vayan a ver, si Dios quiere, lo muestra hacia la cabeza del paciente, se va a ver alargado el órgano. Giro 90 grados de estar así, y se va a ver más redondo. Me muestra la integridad de la pared y me muestra en el interior el cálculo, que me ocupa toda la luz. Es un cálculo, no sabemos de qué tipo, si será un cálculo de estrubita, de oxalato de calcio, no sabemos la composición. Eso ya es cuando se lo opera, cuando se lo analiza, ¿ok? Bien. Siempre, porque así no lo podían distinguir. Tiene que ser requisito que no orine el paciente antes de la ecografía. Esto, ¿qué órgano es? Tiene líquido. Los dos órganos que llevan líquido, o la vejiga o la vesícula. ¿Qué es? ¿Vejiga o vesícula? Vejiga. Vejiga. Está moderadamente llena o poco distendida. ¿Qué tiene adentro? ¿Un cálculo? ¿Qué es esto? Un cálculo, doctora. ¿Es un cálculo? Arenilla parece. Fíjense que tiene la forma, para arenilla tendría que ser una forma un poco más lineal, ¿no? Fíjense que es media redondeada y aquí no se ve la pared. ¿Qué podría ser? Un cálculo tiene sombra, recuerden. A no ser que sea disminuido y no se lo pueda incidir y ahí ya no se vea la sombra. Puede ser una masa tumoral, puede ser un pólipo, ¿sí? O puede ser un coágulo. Así se ven también. ¿Cómo van a saber si es un coágulo? Porque cuando lo muevan al paciente o hagan la sacución de la vejiga con el mismo transductor, va a flotar el cálculo, el coágulo. ¿Sí? En cambio, cuando Doctora, es una masa, no se desprende, sigue pegado a la pared. Dígame. ¿no puede ser una inflamación? No, la cistitis, que es el engrosamiento de pared, puede ser focal o generalizada, pero esto no es una masa, porque esto está en el lumen, está en la luz del órgano. ¿Sí? Una inflamación que de la vejiga sería una cistitis, ¿sí? Es en la pared, focalizada o generalizada. En este caso es una masa, ¿no? Que puede ser un pólipo o puede ser un tumor, algo diferente. Bien, bueno, jóvenes, espero les haya gustado, espero les haya quedado claro y estoy atenta a sus consultas.